¿Qué tal, gente de Avisium? Sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos de regreso con un nuevo video. Existe una pregunta que ha acompañado al ser humano desde el inicio de la historia, una pregunta que ni la ciencia ni las religiones han podido responder con total certeza. ¿Qué ocurre después de la muerte? A lo largo de los siglos han surgido cientos de teorías. Algunas hablan de un cielo o un infierno, otras de la reencarnación, mientras que existen hipótesis mucho más extrañas que aseguran que todo podría ser un sueño, una simulación o simplemente la nada absoluta. Lo más inquietante es que miles de personas que estuvieron clínicamente muertas afirman haber visto cosas difíciles de explicar. Un túnel de luz, familiares fallecidos o incluso su propio cuerpo desde fuera. ¿Fue todo una ilusión del cerebro o realmente existe algo después de morir? En este video descenderemos por un iceberg con algunas de las teorías más conocidas y perturbadoras sobre lo que podría esperarnos al otro lado. Así que apaga las luces, ponte cómodo, y acompáñame a descubrir el iceberg de lo que hay después de la muerte. Una de las teorías más conocidas sobre la muerte afirma que, en nuestros últimos instantes de conciencia, revivimos toda nuestra vida. No se trata solo de recordar algunos momentos importantes, sino de experimentar nuevamente cada etapa, la infancia, los amigos, los errores, las alegrías y hasta aquellos instantes que parecían olvidados. Esta idea aparece en distintas tradiciones espirituales y también en relatos de personas que sobrevivieron a experiencias cercanas a la muerte. Muchas aseguran haber visto su vida pasar frente a sus ojos en apenas unos segundos. Algunas incluso describen que no solo observaron sus acciones, sino también cómo éstas afectaron a otras personas. Desde el punto de vista científico, existe una posible explicación. Durante una situación extrema, el cerebro libera una gran cantidad de sustancias químicas y aumenta su actividad en un intento por mantenerse con vida. Algunos investigadores creen que este proceso podría provocar una rápida recuperación de recuerdos almacenados durante años. Sin embargo, no existe evidencia concluyente que confirme que realmente revivimos toda nuestra vida al morir. Por ahora, sigue siendo una teoría que combina testimonios, creencias y preguntas sin respuesta. Y aunque parezca inquietante, apenas estamos en la superficie del iceberg. Una de las teorías más virales de Internet asegura que, después de morir, el cerebro permanece activo durante 7 minutos. Según esta idea, en ese breve lapso revivimos todos nuestros recuerdos como si fueran una película, e incluso podríamos experimentar un sueño tan intenso que parecería durar años. La teoría se hizo popular en redes sociales, foros y vídeos de misterio, donde muchos afirman que esos 7 minutos representan nuestra última experiencia antes de desaparecer para siempre. Sin embargo, la realidad es más compleja. Hasta la fecha, no existe evidencia científica que demuestre que el cerebro permanezca consciente exactamente 7 minutos después de la muerte. El origen de esta creencia parece provenir de una mezcla de estudios sobre actividad cerebral, interpretaciones erróneas y publicaciones virales sin fuentes confiables. Lo que sí se ha observado es que, tras un paro cardíaco, algunas células cerebrales pueden mantener actividad eléctrica durante unos segundos. Incluso ciertas investigaciones han detectado un breve aumento de actividad cerebral antes de apagarse por completo. ¿Significa eso que vivimos un último sueño? Nadie lo sabe. Por ahora, la teoría de los 7 minutos sigue siendo una especulación fascinante que demuestra cuánto desconocemos sobre los últimos instantes de la conciencia. Pero el siguiente nivel plantea una posibilidad aún más sorprendente. ¿Y si la muerte no fuera el final, sino el comienzo de otra vida? La reencarnación es una de las creencias más antiguas sobre lo que ocurre después de la muerte. Según esta idea, cuando una persona fallece, su conciencia o alma no desaparece, sino que renace en un nuevo cuerpo para comenzar otra vida.
Esta creencia está presente en religiones como el hinduismo y el budismo, donde se afirma que el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento continúa hasta alcanzar un estado de liberación espiritual. Las acciones realizadas durante la vida, conocidas como karma, influirían en la siguiente existencia. Lo que ha mantenido viva esta teoría son los numerosos testimonios de personas, especialmente niños, que aseguran recordar detalles de una vida pasada. Algunos han descrito lugares, nombres o acontecimientos que, según sus familiares, nunca pudieron haber conocido. Casos como estos han sido investigados por psicólogos e investigadores, aunque sus conclusiones siguen siendo motivo de debate. Desde el punto de vista científico, no existe evidencia que confirme la existencia de la reencarnación. Muchos especialistas consideran que estos recuerdos pueden explicarse por falsas memorias, sugestión o coincidencias. Aún así, millones de personas creen que la muerte no es el final, sino el inicio de una nueva oportunidad. Pero si no renacemos, ¿podría existir un destino definitivo? Esa es la teoría del siguiente nivel. Probablemente esta sea la teoría más conocida sobre lo que ocurre después de la muerte. Presente en distintas religiones, plantea que, al morir, cada persona enfrenta un juicio basado en cómo vivió. Dependiendo de sus acciones, su destino sería un lugar de paz y felicidad eterna, conocido como el cielo, o uno de sufrimiento y separación, llamado infierno. En el cristianismo, el islam y otras religiones existen diferentes interpretaciones sobre estos lugares. Algunas los describen como destinos reales, mientras que otras los entienden como estados espirituales. Aunque los detalles cambian según cada tradición, la idea central es la misma. Nuestras decisiones en vida tendrían consecuencias después de la muerte. Miles de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte aseguran haber sentido una paz indescriptible, visto una intensa luz o incluso afirmado haber estado en un lugar que identifican como el cielo. Otras, en cambio, relatan experiencias aterradoras. Sin embargo, estos testimonios no constituyen una prueba científica y pueden tener diversas explicaciones médicas o psicológicas. Hasta el momento, no existe evidencia que confirme la existencia del cielo o el infierno. Su existencia depende principalmente de la fe y de las creencias personales. Pero a medida que descendemos en este iceberg, las teorías se vuelven aún más extrañas, y la siguiente propone que la muerte podría ser simplemente un sueño. ¿Qué pasaría si la muerte no fuera el final, sino el comienzo de un sueño del que nunca despertamos? Esta teoría plantea que, en el instante en que morimos, nuestra mente crea un último sueño tan real que somos incapaces de distinguirlo de la realidad. En ese sueño podríamos seguir viviendo, encontrarnos con personas que ya no están, o incluso experimentar una nueva existencia sin saber que hemos muerto. La idea surge de una pregunta que la ciencia aún no puede responder con certeza. ¿Qué siente una persona durante sus últimos segundos de conciencia? Como nadie ha regresado después de una muerte definitiva para contarlo, este vacío ha dado lugar a numerosas especulaciones. Algunos científicos creen que, antes de apagarse por completo, el cerebro podría generar experiencias intensas debido a la liberación de sustancias químicas y a la actividad de las neuronas. Sin embargo, no existen pruebas de que ese proceso se convierta en un sueño eterno. Aún así, esta teoría sigue siendo inquietante porque plantea una posibilidad difícil de descartar. Tal vez nunca lleguemos a saber que hemos muerto. Quizá nuestra conciencia continúe viviendo una realidad creada por nuestra propia mente hasta el final de toda percepción. Pero la siguiente teoría va aún más lejos. ¿Y si nuestra vida nunca fue real y siempre estuvimos dentro de una simulación? ¿Y si nunca estuvimos realmente vivos? ¿Y si todo lo que conocemos es una simulación creada por una inteligencia mucho más avanzada? Esta teoría ganó popularidad en 2003 gracias al filósofo Nick Bostrom, quien propuso que, si una civilización desarrollara una tecnología capaz de simular universos completos, existiría una alta probabilidad de que nosotros viviéramos dentro de uno de ellos. Aunque se trata de un experimento filosófico, la idea ha sido debatida incluso por científicos y empresarios como Elon Musk.
Si esta hipótesis fuera cierta, la muerte no significaría el final de nuestra existencia. Podría ser simplemente el momento en que abandonamos la simulación, como un jugador que sale de un videojuego o alguien que despierta de una realidad virtual. Quienes apoyan esta teoría señalan coincidencias extrañas, supuestos errores en la realidad o fenómenos difíciles de explicar. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe ninguna evidencia científica que demuestre que vivimos en una simulación. Todo permanece en el terreno de la filosofía y la especulación. Aún así, la pregunta sigue siendo inquietante. Si nuestro universo fuera una simulación, ¿quién la creó, y con qué propósito? Pero la siguiente teoría es todavía más extraña, porque asegura que tú, yo y cada persona que ha existido, somos la misma conciencia viviendo vidas diferentes. Imagina que cada persona que has conocido, eres tú. Tus amigos, tus enemigos, los personajes más importantes de la historia e incluso las personas que aún no han nacido. Esa es la premisa de la teoría del huevo, un relato filosófico escrito por Andy Weir en 2009. En la historia, un hombre muere y se encuentra con una entidad que le revela una verdad imposible de imaginar. Cada ser humano que ha existido es la misma alma, viviendo vidas diferentes a lo largo del tiempo. Cada vez que una persona nace, esa misma conciencia ocupa un nuevo cuerpo, sin recordar sus vidas anteriores. El propósito de este ciclo sería experimentar todas las perspectivas posibles hasta alcanzar un nivel de comprensión suficiente para convertirse en un ser superior. Bajo esta idea, cuando ayudas a alguien, en realidad te ayudas a ti mismo. Y cuando haces daño, también eres tú quien lo recibe. No existe evidencia científica que respalde esta teoría. Se trata de una reflexión filosófica sobre la empatía, la conciencia y el significado de la existencia. Sin embargo, su mensaje ha cautivado a millones de personas por la forma en que cambia nuestra manera de ver el mundo. Pero aún queda el nivel más profundo del iceberg. Una posibilidad tan simple como aterradora: que después de la muerte no exista absolutamente nada. Llegamos al fondo del iceberg. La teoría más simple, y para muchos, la más aterradora. ¿Qué pasaría si, después de morir, no existiera absolutamente nada? Esta idea sostiene que la conciencia depende por completo del funcionamiento del cerebro. Cuando el corazón deja de latir y la actividad cerebral cesa de forma irreversible, también desaparecen nuestros pensamientos, recuerdos, emociones y nuestra identidad. No habría cielo, infierno, reencarnación ni otra oportunidad. Solo un estado de inexistencia absoluta. Desde el punto de vista de la neurociencia, esta es la explicación más compatible con la evidencia disponible. Hasta ahora, no existe una prueba verificable de que la conciencia continúe después de la muerte. Sin embargo, la ciencia también reconoce que aún no comprende por completo cómo surge la conciencia, por lo que siguen existiendo preguntas sin respuesta. La idea de dejar de existir puede resultar inquietante, porque la mente humana tiene dificultades para imaginar la ausencia total de experiencias. Precisamente por eso han surgido tantas teorías, intentando responder qué ocurre al final. Tal vez nunca sepamos cuál de todas es la correcta. O quizá la verdadera respuesta sea algo que todavía ni siquiera somos capaces de imaginar. Hemos llegado al final de este iceberg. Desde teorías basadas en religiones milenarias hasta hipótesis filosóficas y especulaciones nacidas en Internet, todas intentan responder una pregunta que la humanidad lleva haciéndose desde hace miles de años. La realidad es que nadie conoce con certeza qué ocurre después de la muerte. Algunas ideas cuentan con tradiciones y testimonios, otras con investigaciones científicas sobre los últimos momentos del cerebro, y muchas permanecen únicamente en el terreno de la imaginación. Por ahora, ninguna ha podido demostrarse de forma definitiva. Quizá algún día la ciencia encuentre nuevas respuestas. O quizá este siga siendo el mayor misterio de nuestra existencia. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Cuál de estas teorías te parece más posible? ¿Crees que existe algo después de la muerte o piensas que todo termina aquí? Déjamelo en los comentarios. Estaré leyendo cada uno. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like, suscribirte a Visión y activar la campana para no perderte los próximos icebergs, casos reales y misterios que exploraremos juntos. Nos vemos en el próximo video.